Una pequeña entrevista. Queremos conocer acerca del huipil. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Luis Ángel Sánchez Vargas. Bien. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 42 años. ¿De dónde es originario? Soy originario de esta cabecera municipal. Y nací. Aquí está enterrado mi amigo. ¿Usted sabe a profundidad del huipil de aquí de Amatlán? Sí, efectivamente, ya de hace muchos años me dediqué a hurgar la historia de esta pieza iconográfica y descubrí muchas cosas que la mayoría de los habitantes de este pueblo desconocen. Es una pieza que se empezó a utilizar desde la fundación de este pueblo, que fue en el siglo XVI. Amatlán es un pueblo originario que conserva su identidad a través de la lengua, de los usos y costumbres y sobre todo en su indumentaria. Esta pieza iconográfica narra toda la cosmovisión que nuestros abuelos tenían hacia el entorno, hacia la madre tierra y sobre todo pues hace referencia a la vida. Este huipil en origen no era bordado. Los huipiles originales que utilizaron las amatecas en antaño eran lienzos elaborados en telas de cintura y tejidos en blanco sobre blanco, pero no bordado. En el mismo telar trabajaban las figuras y iban armando todas las piezas. Los huipiles tradicionales estaban conformados por 3 lienzos y eran unidos por una pequeña costura a la cual le llamaban randas, pero con el paso del tiempo se fueron incluyendo pues, bordados de otros lugares. Tal es el caso no tan solo de Amatlán. Cuando llegaron los españoles se hace el mestizaje y llega una camada de libaneses. Estos personajes se dedicaban a vender mercería que ya se utilizaba en Europa, lienzos fabriles, agujas, hilos y todo lo referente para formar ropa. Entonces cuando llegan aquí a Córdoba, ellos empezaron pues a expandir su negocio yendo a las poblaciones más cercanas y así llegaron a Amatlán. Y a partir de 1800 el huipil sufre un cambio y ya se empezó a bordar. ¿Y usted cómo aprendió sobre el huipil de aquí de Amatlán? Bueno, el primer contacto que yo tuve con el huipil de Amatlán fue en casa de mis abuelas. Las mamás de mis abuelas hicieron esta prenda de manera cotidiana. En particular, en casa de mi abuela materna, ella tenía huipiles que pertenecieron a su mamá y que todavía a la fecha existen. En el caso de mi abuela paterna, ya no tenía piezas, pero sí tenía fotografías. Entonces a mí me empezó a llamar la atención el observar que ellos vestían diferente a como nosotros actualmente. Y así empecé a preguntar. Y en una ocasión, en casa de una de mis abuelitas, hicieron limpieza y vi que sacaron unos huipiles. Y yo le pregunté, bueno, ¿y esto de quién era o por qué vestían? A mí me llamó la atención el colorido, el bordado. Yo hasta creí que eran unas almohadas porque en casa teníamos unas almohadas bordadas. Y ya ella me empezó a platicar que era la ropa de su mamá y que la conservaba y así. Y así fue como nació en mí el interés por saber más sobre el huipil. Y máxime porque te digo que en casa de ella había fotografías igual. Estaba la fotografía de su mamá y de su papá que vestían de la manera como antes en mi pueblo, que yo ya no veía en ningún otro lugar más que ahí. Entonces así pasó el tiempo y cuando yo llego a la secundaria me dejan
un trabajo de investigación y así empiezo a escribir sobre el Huipil de Amatlán, preguntándole a mis tías abuelas, a las amigas de mis abuelitas, y así fui descubriendo que no tan solo en casa de mi abuela había huipiles, sino que algunas familias también conservaban piezas que fueron de sus antepasados. Llega a mis manos una pequeña grabadora de cassette, y empiezo a grabar narraciones de personas adultas. Me regalaron una cámara fotográfica de rollito y empiezo a hacer fotografía y así fui guardando el material hasta que llego a la universidad, y como ya había hecho investigación sobre esto, se me fue muy fácil hacer mi trabajo para titulación. Yo tengo 2 carreras. La primera de ellas estudié licenciatura en educación física, pero las artes siempre fueron mi fuerte y hasta ahorita han sido muy fuerte. Y pues no me quedé con el antojo de estudiar artes. Entonces ya cuando estudié la segunda carrera, que fue licenciatura en artes, te digo, mi trabajo de tesis fue el Huipil de Amatlán, la iconografía. Y me someto a más investigación porque ya tenía entrevistas, porque ya tenía fotografía, pero conocí a una persona nativa de este pueblo. Él fue un antropólogo muy reconocido, el maestro Luis Reyes García, y él, en algunas de las tantas pláticas que tuvimos, siempre me decía: oye Ángel, es que fíjate que en el tal año vino fulana de tal y escribió sobre el Huipil de Amatlán y sale en este libro. Y entonces fui anotando las bibliografías y los referentes que él me daba, y ahora ya en la universidad, al estudiar artes, fui comprando los libros y descubrí realmente algo maravilloso, que me enamoré más de estas piezas iconográficas. Descubrí muchas cosas que la población desconoce. Eso que les platico de que los huipiles no eran bordados en origen. Hubo préstamos culturales, tal es el caso del huipil de Boda, que ese huipil no es propio de Amatlán. Ese huipil lo traían de la región chinanteca y el punto de encuentro era el santuario Otatitlán. Existe todavía el lugar, así se llama, Otatitlán, que es por la cuenca del Papaloapan. Allí iban mis paisanos a vender piña. Ellos sembraron piña y los puntos de venta eran Otatitlán, el puerto de Veracruz, Tehuacán, hasta llegar a la Ciudad de México. Entonces, para aquella parte bajaban a la fiesta del Cristo Negro todos los indígenas de la región, y ellos utilizaban ese huipil rojo que nosotros, más bien que aquí se utilizó para contraernos, y para ellos era la ropa común, pero aquí se adoptó como una ropa de gala. Y entonces, cuando ya alguna joven iba o estaba a punto de casarse, acudían a Otatitlán a comprar el ajuar de boda y lo traían, y era como que el requisito. Por ahí alguna vez alguien dijo que no era necesario. Pues sí, era necesario, porque si no, no podían tomar mano. Lo mismo sucedía con la joyería que usaron mis antepasados, en este caso los collares de coral y plata. La dote era dada por la mamá de la novia y por la mamá del novio, y así se hacía la joven se hacía de joyería, igual con los aretes, lo que aparte le compraba el futuro esposo, pero las mamás contribuían para que ella fuera de gala, fuera de lujo al evento. Y así pues nos fuimos apropiando de muchas cosas, y esto dio el resultado, esta bella prenda. Y por cierto, por ahí me pregunto, de los collares, ¿de qué era de coral? Y las monedas en aquel entonces. Las monedas que se utilizaron fueron plata, las monedas que comúnmente andaban circulando. ¿Por qué se utilizaron? Bueno,
porque Amatlán fue piñero, ya te había comentado, y entonces en esa temporada hubo mucha bonanza en el pueblo. La mayoría de familias tenía terrenos donde se sembraba piña, y la forma en pago que recibían era la moneda plata. Entonces tenían mucho y tenían mucha riqueza, y ya no sabían qué hacerle a tanto. Entonces empezaron ellos a decir que se lo iban a poner como ornamento, y así se hicieron pulsos, así se hicieron collares, así se hicieron aretes. También hubo quien a sus cuentas de coral le engarzó monedas de oro, y tanto oro y plata hubo en el pueblo que hasta la dentadura se la ponían así. Sí, o sea, hubo mucha riqueza. Para usted, ¿qué representa el huipil de esta hermosa cultura de Amatlán? Bueno, el huipil es nuestra segunda piel. Yo no soy mujer, pero a mí me fascina. Y esto es como que la cajita de Pandora, porque cuando la abres, te cuenta una historia bella de lo que es el entorno, llámese el cielo, llámese la madre tierra, que nuestros antepasados respetaban mucho. Toda la iconografía que está bordada en esta pieza tiene un significado. Por ejemplo, esta parte es un festón. Algunos le llaman corbatín, algunos le llaman listón simplemente, o los listones del huipil. Pero esto representa, por eso está de manera en óvalo circular, porque representa un ciclo de vida. ¿Por qué es el ciclo de vida? Porque cuando la mujer se lo pone, emerge y aquí sale. ¿Y quién es la que da la vida? Pues la mujer, porque todos nacemos de una mujer. Entonces ella, al dar la vida, que representa también el agua, entonces encontramos a esta parte que se llama ribera, el Atenco Xochitl, donde nace la vida. Después pasamos a esta parte de espilla o serpentina que se llama Apatzmicatl, bejuquito florido o bejuquito de agua, y representa los ríos y las montañas de esta población. Después pasamos y esta parte es cuadrada, aunque el centro es en óvalo o redondo, pero el peto en sí es cuadrado, porque para nuestros antepasados la madre tierra era cuadrada. Después nos enteramos que era redonda, y así se ha venido, pero por eso lo plasmaron así. Y de ahí surge lo que es el ramillete estelar o el mapa estelar. A esta parte se le llama Citlatl Amatl, papel de estrellas, y representa la bóveda celeste. Y entonces, en conjunto, tenemos a nuestra madre tierra y la parte de allá arriba, que es el cielo, el firmamento. Las randas que unen la pieza, ahora actualmente ya encontramos lienzos fabriles al ancho que yo quiera. Y entonces de un lienzo ya puedo sacar una pieza. Ya no es como antes, que tenía forzosamente que hacer mi telar de cadera, y para hacer un huipil tenía que armarlo de 3 telares de cadera. No, ahora ya el lienzo es al ancho que yo quiera, pero seguimos bordando la randa, que esta es se implementó para unir los lienzos en antaño, y ahora representan el pasamanos de una pirámide, porque a esta se le da el nombre de Itlacapan, y el Itlacapan es la alfarda o el pasamanos de una pirámide. También representa a la madre tierra, y a partir de ahí pues ya se le coloca iconografía floral, porque las flores manifiestan alegría, porque las flores manifiestan fertilidad. ¿Sí? Y todo eso es lo que nuestras abuelas nos platicaban y explicaban. Hay otra figurita que en esta pieza nada más está en las 4 esquinas, que se llama Mistoima, es esta parte,
Mistoiman o Oceloiman. Pero también hay quien dice que le nombra Tlatlachpua. Quiere decir, primero, Oceloiman o Mistoiman, las manos de un gato. Por eso están así. Pero yo infiero que a esto correctamente se le debe de nombrar Tlatlachpua. Quiere decir la hierba que no florece. Y está bordado en dos colores diferentes. Porque dicen las abuelas que de acuerdo a cómo tú te portes en la madre tierra, o te quedas o subes. Y eso habla pues de la vida y de la muerte. Las flores que están a los costaditos o hojas, perdón, ¿Estas? hojas, ajá. Bueno, esta es la iconografía de la piña. Ajá. La vamos a encontrar de esta manera o solamente en algunas piezas se borda así. Solamente un capullito. ¿Conoce los colores tradicionales que lleva el huipil de Amatlán? Mira, generalmente la paleta de colores que se utiliza en estas piezas es de acuerdo al gusto del quien lo elabora. Y aquí va a depender de algo interesante. Si tú observas lo que cada una de mis alumnas o alumnos está haciendo, todo es diferente. Implica el estado de ánimo en que ellos estén. Puede ser una paleta de colores cálida, hablemos de colores rosas, rojos, amarillos, o puede ser una paleta de colores fría, azules, verdes, morados. Y entonces la combinación depende del estado de ánimo. Generalmente yo he visto en piezas antiguas que solamente eran bordados en 4 colores. O he contado que nada más utilizaban 7 colores, pero en realidad no hay una regla que diga son estos colores, o sea, puede ser los colores que a mí me gustan. ¿Qué símbolos o figuras decorativas suele llevar el huipil de Amatlán? Bueno, estrellas, flores, la espiguilla. En algún momento le bordaron pajaritos, en algún momento le bordaron aquí al centro una piña como tal. Fue variando, cada bordadora le imprimió su sello. Y igual los diseños no son iguales, son muy diferentes. Hay huipiles que tienen, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Museo de Antropología e Historia, hay una pieza de finales del siglo XIX que tiene 59 estrellas, muy diminutas, más pequeñas que estas, pero es un ramo enorme, 59. Pero por ejemplo hay piezas que solamente tienen 5 estrellas. O sea, no, todo, te digo, depende a la forma en que uno lo quiera elaborar. Maestro, una pregunta. ¿Y las estrellas, qué significa esos 7 picos? Porque son... Esta es una estrella o flor de los vientos. Por eso son 8 puntas, porque representan todos los puntos cardinales. Esta iconografía estelar se bordaba ya en Europa. Cuando llegaron los libaneses a la región, ellos trajeron unos muestrarios de bordado que se llamaron dechados, y entonces esta iconografía ya estaba en piezas que usaron las mujeres europeas y que se replicaron aquí en México. Por eso hay mucha similitud, aunque algunos me han dicho que no, pero yo digo que sí. Hay mucha similitud de esta iconografía. Pues sí hay variedad, pero está el de uso común, está el huipil festivo, que puede ser estrellas o flores, el huipil ceremonial y el huipil de boda.
Y ¿Qué es- sería que se nos ocupa, verdad? Ah, no, y estas dos prendas son huipiles ceremoniales. Bueno, ¿por qué son ceremoniales? Porque tienen mucho bordado. Los huipiles festivos generalmente nada más en el carril central tenían bordado, pero estas piezas se hicieron en réplica de huipiles que sí existieron en el pueblo, que se los llevaron del pueblo y afortunadamente a alguien en su momento les tomó fotos y así obtuve los diseños y se hicieron las réplicas. Esa es combinación de flores con estrellas. Sí, así es. Porque si no puede ser puras flores. Puras flores, puras estrellas. Ajá. Está hermoso. Tienda de telas en Córdoba. El hilo que utilizamos fue mercerizado o satinado. A pesar de que está hecho en materias no tan finas, pero sí alcanza un costo de 15,000 pesos. Porque es de lado y lado también. Este otro es una pieza que se elaboró en un lino de importación, es lino de algodón, se utilizó hilo mercerizado en la técnica de hebra contada y llega a alcanzar un costo hasta de 25,000 pesos. Por la técnica. Por la técnica de bordado. Sí. Obviamente, cuando yo he vendido algunas piezas, no las soy tan caras porque, pues si no, pues no las vendo. Sí. Pero hay quien, por ejemplo, se dedica igual a bordar y esta señora sí, de 25,000 pesos no se va. ¿Cómo cuánto tiempo tarda uno? Nos tardamos alrededor de 6 a 8 meses. Pero, por ejemplo, ahorita rompimos récord con una alumna que tengo, porque por lo menos yo me tardo 4 meses en elaborar una pieza y no dedicándole tanto tiempo, sino 2 horas por lo menos diarias. Por la practicidad que tengo, pues sí le avanzo bastante. Pero la señora me ganó. La señora se hizo un huipil en 3 meses. Un huipil de flores y le quedó bien bonito. Sí. Trabajó la técnica de hilos contados. Ah, ok. O sea, hace que en el lienzo blanco no se marca nada y así se fue bordando. Ajá. Y esta pieza es una pieza de lienzo marcado. Pero tratamos que todo quede finamente bordado. Ok.